Yo soy Mabel Natalia Pérez y junto con mi compañero Óscar Eduardo Sánchez vamos a presentarles la guía de práctica clínica de manejo quirúrgico de colecistectomía. Nosotros somos estudiantes de medicina de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. Durante esta corta charla vamos a tocar algunos puntos importantes como el problema que llevó a que surgiera la iniciativa de la creación de esta guía y por ende también qué es lo que nosotros buscamos lograr por medio de esta. Mostraremos las preguntas y recomendaciones que obviamente tienen su base en evidencia científica. Pasaremos por la metodología y los resultados que fueron obtenidos a medida que se iban realizando las investigaciones de la literatura. Hablaremos un poco de esta evidencia encontrada. Presentaremos un algoritmo en el que se muestra el abordaje sugerido junto con algunos procedimientos, digamos, complementarios en determinadas situaciones que competen al tema. Y finalmente, las conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de la colelitiasis y tomarla como punto de partida para el desarrollo de una guía? Las enfermedades de la vesícula biliar tienen una gran importancia en la práctica porque se presentan con una gran frecuencia en urgencias y en cirugías, y es la colelitiasis una de las más frecuentes. No se tienen datos específicos de la incidencia ni la prevalencia de esta acá en Colombia, pero se habla de una incidencia de alrededor de 1 millón de casos por año y de entre el 10 y 15% de prevalencia en la población occidental. La colelitiasis se ha encontrado asociada a factores de riesgo como el sexo femenino, la edad, en donde se ha visto un riesgo del 5 al 8% en mujeres jóvenes, y este porcentaje asciende a 25 y 30% en mujeres mayores de 50 años. Otro factor de riesgo que me parece importante es la obesidad. Se ha visto en hasta el 35% de mujeres con un índice de masa corporal de 32. Lo que sí se ha visto acá en Colombia es que se asocia con una frecuencia importante de cáncer de vesícula biliar, y este es uno de los puntos que aumentan la relevancia de tratar este tema. Al ser una enfermedad frecuente que genera enfermedades de la vesícula biliar, lógicamente también se hace frecuente el tratamiento de estas afectaciones, que en este caso es la colecistectomía, que si bien se trata de un procedimiento seguro y eficaz, pues no contaba con una guía que ayudara a esclarecer aspectos a tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, por esto ya mencionado, pues fue la base del objetivo que nos planteamos al iniciar la investigación sobre el tema, buscando que pudiera utilizarse para tener en cuenta los puntos importantes en su abordaje y reducir o evitar las complicaciones que puedan surgir en el procedimiento. La guía va dirigida principalmente al personal de la salud que realiza estas cirugías, teniendo en cuenta que los temas que se abordan son las técnicas diagnósticas, un poco sobre la colecistectomía laparoscópica y abierta, y algunos de los procedimientos que se utilizan como ayuda en casos de pacientes con colelitiasis. También es importante señalar que aquí no se encuentran temas como el tratamiento de las comorbilidades ni el tratamiento de las complicaciones que pudieran llegar a surgir. Entonces, de acuerdo con el objetivo, se formularon unas preguntas que consideramos pertinentes en relación a criterios que son importantes al momento del abordaje del paciente, y sobre estas se formularon recomendaciones basadas en la evidencia encontrada. Quiero aclarar que voy a dar a conocer las recomendaciones y su nivel de evidencia, y más adelante se hablará un poco sobre las fuentes de donde fueron obtenidas. Entonces, la primera es, en pacientes con colecistitis litiásica aguda, ¿la cirugía laparoscópica versus cirugía abierta ofrece mejores resultados? Sí, la colecistectomía laparoscópica se considera el gold estándar, por lo que su uso se recomienda como la primera opción de tratamiento en los pacientes en que se ha determinado que hay que realizar la cirugía. Y para este tenemos un nivel de evidencia 2, recomendación B. La segunda es, en pacientes con colecistitis litiásica aguda, ¿la cirugía temprana versus tardía tiene mejor morbilidad? Aunque había algo de controversia en este punto, se encontró finalmente que se recomienda realizar la intervención temprana en vista de resultados más favorables, pero hay que tener en cuenta el estado general del paciente, porque esta recomendación aplica sobre todo para pacientes en grados 1 y 2 de colecistitis aguda. Para esta tenemos un nivel de evidencia 1, recomendación B. La 3 es, en pacientes con colecistitis litiásica aguda, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica versus ecografía endoscópica representa mejores beneficios para el manejo de la enfermedad.
La CEPRE se considera el gold estándar para la obtención de imágenes de los conductos biliares y aunque la ecografía endoscópica representa una opción no tan común, es viable como alternativa para pacientes a los cuales por algún motivo se les contraindique inicialmente realizar la CEPRE. Para esta tenemos un nivel de evidenciados, recomendación A. La cuarta es, en los pacientes con colecistitis litiásica aguda que fueron operados por cirugía laparoscópica versus los operados por cirugía abierta, ¿tienen menos posibilidades de desarrollar síndrome post-colecistectomía? Sí, la recomendación es utilizar el procedimiento laparoscópico para prevenir el síndrome post-colecistectomía, ya que se observaron mejores resultados frente a los operados con el procedimiento abierto, tomando en cuenta las complicaciones que se mostraron en cada grupo. Para esta tenemos un nivel de evidenciados y recomendación A. La quinta es, en los pacientes con colecistitis litiásica aguda, la aparición de un aumento de la bilirrubina y disminución de la capacidad respiratoria versus la inexistencia de los mismos representa un motivo de contraindicación del procedimiento quirúrgico. Sí, estos son motivos de contraindicación, por lo que la recomendación es evitar realizar esta cirugía en pacientes que las presenten y a buscar métodos alternativos. Para esta tenemos un nivel de evidenciados, recomendación D. La 6 dice, en pacientes con colecistitis litiásica aguda, factores como la edad avanzada y la variación anatómica frente a no presentarlos, ¿se consideran de riesgo para la conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta? Bueno, algunos factores como la edad avanzada, el tiempo de presentación de los síntomas y las variaciones anatómicas se han visto asociados a mayores tasas de conversión de cirugía laparoscópica a abierta, pues en varios de estos hay una limitación de la capacidad predictiva. Por lo tanto, se recomienda estar atentos frente a pacientes que los presentan. Para este tenemos un nivel de evidencia 3, recomendación B. Cordial saludo. Mi nombre es Oscar Eduardo Sánchez y ahora vamos a tratar la metodología por la cual se fundamentó la presente guía de manejo. En cuanto a los criterios de búsqueda y selección, se utilizó la base de datos PubMed en dos momentos de búsqueda sistematizados. En el primer momento, se utilizó bajo el término MESH en el buscador la palabra colelitiasis en inglés, a modo de encontrar los diferentes factores de riesgo que contribuyan a la formación de la enfermedad. Asimismo, la historia natural de la enfermedad en el paciente para destacar las características importantes en su diagnóstico. Y por último, también están las complicaciones que puede llevar la enfermedad si no es tratada de la manera correcta. En el segundo momento, se usó las palabras colecistectomía laparoscópica y colecistectomía abierta, a modo de dilucidar los pros y contras de cada abordaje, y de esta manera determinar cuál método quirúrgico es el que mejor beneficios tiene para el paciente dependiendo de la situación en la que se encuentre. En cuanto a la formulación de las recomendaciones planteadas, se utilizó la clasificación de la Fuerza Canadiense para la Salud Preventiva, en donde se utiliza un nivel de evidencia basándose, primero que todo, en el tipo de investigación por la cual se fundamenta la recomendación y por otro lado, el tipo de recomendación que se implementa, en donde sus primeros escalones son un punto de buena práctica apoyados en evidencia consistente. Por último, sus últimos escalones están fundamentados más que todo en no recomendar la práctica basados en una evidencia consistente. En cuanto a los resultados de la búsqueda anteriormente mencionados, en el primer momento se encontraron 940 resultados, de los cuales se tomaron 3 estudios de cohorte fundamentales para la determinación de los factores de riesgo de la enfermedad, 2 estudios retrospectivos y una guía de manejo que implementa el tratamiento tanto no quirúrgico como quirúrgico. En cuanto a la colecistectomía, en el segundo momento también se encontraron 333 resultados, donde se usaron 6 guías de manejo, de la cual cabe destacar las directrices de Tokio. Las directrices se encargan de actualizarse cada año a manera de proveer unos resultados eficientes para el tratamiento de las enfermedades de las vías biliares. Un metaanálisis, un estudio descriptivo y también 4 estudios comparativos entre las diferentes herramientas que se pueden utilizar tanto en la cirugía laparoscópica como en la cirugía abierta. En cuanto a la discusión, la primera recomendación
En cuanto a saber cuál tipo de abordaje es el correcto, en cuanto a beneficios y tasa de complicaciones, se recomienda el uso de la colecistectomía laparoscópica. Lo que se debe, las directrices de Tokio se han encargado de analizar diferentes estudios no aleatorizados en busca en busca de las diferentes tasas de complicaciones que pueden tener estos abordajes. Como lo podemos ver en la presente tabla, podemos ver que la incidencia de la cirugía laparoscópica es mucho menor a la que puede presentarse en la cirugía abierta. Por lo tanto, esto atribuido a una estancia hospitalaria menor en un promedio de 4.1 días, hace que la cirugía laparoscópica sea un abordaje con mayor riesgo, con mayores beneficios para el paciente y una menor tasa de complicaciones en el quirófano. En cuanto al momento de la implementación de la cirugía laparoscópica, ha sido un punto de constante debate, en donde se tienen dos lados de la moneda, en donde se piensa que la cirugía temprana presenta menor tasa de complicaciones, en comparación con aquellos que fundamentan que una cirugía tardía, posterior a una semana, es aquella que presenta menos complicaciones. Diferentes estudios llevados a cabo, estudios no aleatorizados, se han encargado de dilucidar estas posturas. Y es que la cirugía temprana, comprendida dentro de las primeras 72 horas del estudio clínico, presenta una menor estancia postquirúrgica en los centros de salud, asimismo como menores costos debido a lo anterior, y asimismo una menor tasa de complicaciones en el quirófano. Por otro lado, la cirugía tardía implica un mayor proceso de la enfermedad. Aumenta de esa misma manera los procesos inflamatorios que responden ante la éstasis que se está ocasionando ya sea en la vesícula biliar o en las vías biliares. Por lo tanto, esto contribuye a una mayor aparición de las complicaciones que pueden encontrarse en el quirófano. Esto, aunado a diferentes estudios, como lo podemos ver, presentan que la colecistectomía laparoscópica implementada dentro de las 72 horas del cuadro clínico presenta menores tasas de complicaciones. En cuanto a la implementación de la imagenología que ayuda a determinar la ubicación de los litos a lo largo del árbol biliar, se tienen dos principales herramientas. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o para futuras referencias, la CEPRE, y por otro lado se tiene la ultrasonografía endoscópica, o EUS. Se han hecho varios estudios en donde se ha buscado la sensibilidad y la especificidad de cada herramienta y se ha llegado a la conclusión de que sus beneficios son sumamente similares. Ya como lo podemos ver, aunados a un índice de confianza aproximadamente del 95%, las tasas de sensibilidad y especificidad de cada prueba llegan a ser equiparables. Sin embargo, la CEPRE cuenta con el punto extra de ser actualmente considerado como el gold standard para determinar la ubicación de los litos en el árbol biliar. Por lo tanto, la CEPRE es la que más se recomienda en el uso en primera instancia, a menos de que se encuentre cualquier motivo de contraindicación. Motivos como lo es la alergia a los medios de contraste implementados por la CEPRE o el embarazo, ya que la radiación ionizante en aquellos fetos en sus primeras semanas de gestación contribuyen al desarrollo de anormalidades congénitas. Por lo tanto, la ultrasonografía endoscópica cuenta con estas características que no pueden ser perjudiciales para el paciente y pueden ser utilizadas en caso de que se contraindique el gold estándar establecido. En cuanto al desarrollo del síndrome postcolecistectomía, primero debemos saber que este síndrome es aquel presentado en los pacientes que han sufrido este proceso quirúrgico, caracterizado por dolor en el hipocondrio derecho y dispepsia. Este dolor es algo paradójico, ya que se relaciona con el cuadro doloroso inicial de la colecistitis. Entonces, se han hecho diferentes estudios para ver la tasa de complicaciones postquirúrgicas que se tienen en los pacientes, tanto que han sido operados mediante la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta. Y se ha encontrado que los rangos de los índices de confianza no son muy confiables de todo,
ya que como lo podemos ver, los índices de confianza pasan dentro de la línea numérica por cero. Esto hace que este valor no sea determinante del todo para los factores que se están utilizando. Sin embargo, la cirugía laparoscópica, como anteriormente lo mencioné, cuenta con los puntos extra de tener una menor estancia y unos mayores registros de confort eh, promulgados por los pacientes. Por lo tanto, la cirugía laparoscópica es aquella que menores complicaciones tiene en el campo postquirúrgico y por lo tanto, esta cirugía, este proceso quirúrgico, tiene una menor tasa de desarrollo de síndrome postcolecistectomía. En cuanto a los diferentes grados o diferentes motivos por los cuales se ha fundamentado contraindicar la operación, las directrices de Tokio se han encargado de dilucidar los diferentes estados de salud de los pacientes, teniendo en cuenta primero que todo los hábitos de salud que los pacientes tienen y que pueden contribuir a afectar su enfermedad. Y por último, también las comorbilidades que tienen los pacientes. Entonces se han dividido el estado de salud de los pacientes en 3 primeros grados, dependiendo de su viabilidad para realizar la colecistectomía. Los pacientes catalogados dentro del grado 1 son aquellos pacientes con hábitos de salud saludables que pueden soportar correctamente la colecistectomía. En cuanto a los pacientes con grado 2, son aquellos pacientes a los cuales se les recomienda la determinación de su estado de salud mediante diferentes estudios químicos. Estos pacientes son aquellos pacientes que se caracterizan por ser fumadores o consumir habitualmente alcohol. Por lo tanto, hay riesgo del desarrollo de alguna patología crónica. Y por último, los pacientes con grado 3 son aquellos pacientes con alteraciones orgánicas ya establecidas, aquellos pacientes con EPOC o hepatopatías, son aquellos pacientes por los cuales se le hay una mayor contraindicación para este procedimiento quirúrgico. Entonces, aquellos pacientes catalogados con grado 3 o algún grado de disfunción respiratoria o un aumento de la bilirrubina establecidos son motivo de contraindicación para estos pacientes, ya que se relaciona con algún tipo de disfunción orgánica que pueda poseer. Entonces, ¿qué se recomienda para aquellos pacientes que presenten un cuadro de litiasis en el árbol biliar y que tengan estas características orgánicas? Aquellos procedimientos no tan invasivos como son los stent de las vías biliares o el drenaje biliar presentan procedimientos que son equiparables en cuanto a su beneficio, no tan comparables como lo es con la cirugía laparoscópica, pero los resultados son casi similares. En cuanto a los factores preoperatorios que hacen fundamental realizar la cirugía, la colecistectomía abierta, se tiene principalmente que hay factores crónicos y agudos que promueven esta conversión. Factores como una cirugía abdominal previa, una colecistitis avanzada o infecciones, estas dos últimas promovidas por la automedicación, contribuyen a un mayor grado de inflamación y fibrosis sistémica, lo que hace necesario un mayor paneo de los diferentes tejidos que encuentran circundantes al tejido dañado actualmente. Por lo tanto, la colecistectomía abierta es una opción realmente favorable para aquellos pacientes que presenten estas condiciones. Además, no debe considerarse como un factor negativo tener que pasar a la colecistectomía abierta, ya que la implementación de esta cirugía con estos factores ya mencionados contribuye a una menor incidencia de las posibles complicaciones que los pacientes pueden tener. Por último, los procesos de inflamación necesitan ser cuantificados. Entonces se ha determinado que una leucocitosis mayor a 18.000 es aquel motivo necesario para hacer la conversión de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta. Esto, aunados a un cuadro mayor a 72 horas, promovidos por un mayor grado de inflamación, hace que sea necesario estos procesos. Todas estas fundamentaciones han sido basadas en estudios aleatorizados, por los cuales se han relacionado estos procesos de conversión. Ahora hablemos de los algoritmos fundamentados en las diferentes presentaciones de la patología, la colecistitis. En caso de hallar litos en un paciente sin cuadro o un paciente asintomático, lo primero que debemos que hacer
es determinar la ubicación de estos mismos litos. Los litos pueden estar entonces en los conductos biliares o en la vesícula biliar. Entonces, para aquellos pacientes asintomáticos que se les encuentre los cálculos dentro de los conductos biliares, hay que establecer rápido un plan de manejo de drenaje biliar. Esto a manera de evitar cualquier complicación inflamatoria de los tejidos circundantes, como no puede ser una pancreatitis más adelante mencionada. En caso de que este procedimiento no sea efectivo, es necesario avanzar a una colecistectomía laparoscópica para eliminar el cálculo de las vías biliares. En cuanto a los pacientes que presenten cálculos asintomáticos en la vesícula biliar, es necesario establecer si el paciente va a presentar o no posteriormente un cuadro doloroso. Para aquellos pacientes que continúen sin presentar síntomas, se les educa sobre su condición y que deben estar atentos ante cualquier presentación de un dolor en el hipocondrio derecho. Esto ya que un proceso quirúrgico no está fundamentado para aquellos pacientes que no presenten ninguna alteración de la vesícula biliar. Pero para aquellos pacientes que sí presenten alguna alteración o la aparición de síntomas dolorosos, es necesario entonces definir el grado de la enfermedad en el que se encuentra. Esto como lo establecemos por medio de los diferentes análisis químicos que pueden haber, como lo pueden ser las lipasas pancreáticas o el análisis del estado hepático del paciente. Entonces, dependiendo de los estados, la vía más común entonces es proceder a la cirugía laparoscópica. La colecistectomía laparoscópica a modo de remover la vesícula biliar y asimismo pues, los cálculos que están ocasionando el cuadro doloroso. Para aquellos pacientes, como los mencioné anteriormente, con algún grado de comorbilidad o alguna disfunción orgánica, pues es necesario establecer otros manejos, como lo puede ser el manejo por medio del drenaje biliar o el stent de las vías biliares. En caso de que el paciente llegue a presentar algún cuadro concordante con un tipo de pancreatitis confirmado con los análisis bioquímicos, es necesario primero que todo, entonces, corregir los procesos inflamatorios que se están llevando a cabo y asimismo proceder posteriormente a la colecistectomía. En aquellos pacientes en los que se encuentre algún tipo de éstasis del líquido biliar, pero que no se ha confirmado algún tipo de cálculo, ya sea en el conducto biliar o en la misma vesícula, hay que sospechar algún cuadro inflamatorio mediado por algún tipo de infección, del cual se va a tratar con sus antibióticos correspondientes, continuando con un drenaje biliar, cuyos resultados negativos, entonces se usará la laparoscopía. Pero para los pacientes por los cuales se sospeche la aparición de algún tipo de metaplasia, es necesario confirmarlos con el TAC para proceder posteriormente con el tratamiento apropiado para este tipo de patología. Y por las conclusiones, finalmente, pues como lo hemos venido estableciendo, la colecistitis es una patología de unas múltiples presentaciones, de las cuales es necesario unificar cada posibilidad por las cuales la enfermedad se vaya a presentar. De esta manera se logra aumentar la tasa de recuperación y procedimientos exitosos en el quirófano, dando asimismo un mayor confort en el paciente y un mayor desarrollo de su estado de salud en el mismo, ya que pues después de todo en el paciente es la principal motivo por el cual se ha fundamentado y ha nacido esta guía de manejo. Y pues por último tenemos acá el reconocimiento que hace la ciencia mediante la hipótesis y la conclusión, o el ensayo y el error ante los diferentes procedimientos que nosotros conocemos actualmente, que si no fuera por los diferentes errores que se han cometido a lo largo de la historia, nosotros no tendríamos las recomendaciones que están, ya sea en esta guía o en las demás otras que podemos encontrar. Muchas gracias.